Te necesitamos tanto, Padre. Sin ti no somos nada. Sin Jesús no somos nada. Sin tu Espíritu no somos nada. Y pedimos que nos guíes a la verdad, que nos des un corazón, Señor, anheloso de ver la verdad, de estudiar tu palabra y de ponerla en práctica. Danos el poder de vivir de acuerdo, Señor, a las verdades que aprendemos y ponerlas en prácticas en nuestra vida. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a ver cuáles son las pruebas de un verdadero profeta, las marcas que identifican a un profeta verdadero. Hemos estado viendo el ministerio de Elena de White dentro de la Iglesia Adventista. Hemos visto cómo las profecías claramente predecían que se iba a levantar un profeta en el tiempo del fin, después del año 1798, específicamente después del año 1844, y tenía el propósito de sacar al pueblo de Dios del Egipto espiritual y prepararnos para entrar a la Canaán celestial, como lo hizo Moisés. Entonces ahora queremos ver cuáles son las marcas bíblicas de un verdadero profeta para poder ver si Elena de White cumple aquellas marcas y si ella es verdadera profeta. Vamos entonces a la primera marca, que es que el profeta verdadero va a exaltar a Cristo. Vengan al libro de San Juan, capítulo 5 y versículo 39. San Juan, capítulo 5 y versículo 39. Este es el objetivo más grande dado a un profeta. El propósito de los profetas es testificar acerca de Cristo. Capítulo 5 y versículo 39. Escudriñad las escrituras. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que claramente el propósito de las escrituras, que es el resultado del ministerio profético, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el propósito de las escrituras, de las comunicaciones de los profetas, es testificar acerca de Cristo, exaltar a Jesús, atraer a todos a Cristo. El propósito del profeta no es atraer la gente a sí mismo. El propósito del profeta es traer al pueblo a Cristo Jesús. El profeta no vive para sí mismo. El profeta es como un micrófono, es como un megáfono que cumple una función de comunicar mensajes que atraen a todos al Salvador. Ese es el propósito más grande de un profeta. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Versículos 22 al 23. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Es interesante porque en este texto el apóstol Pablo nos dice que su ministerio está dedicado de apuntar a todos a Cristo, a su muerte, a su resurrección. Y él nos dice también que el ministerio de Moisés y de los profetas tenía el mismo objetivo, de llevar a todos a entender a Cristo como el gran Salvador. Lucas 24:27, Cristo mismo confirma esto. Lucas 24 y versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que estos textos que leemos nos confirman claramente que el objetivo del ministerio de un profeta
es apuntarnos a Cristo, es llevarnos a Jesús. Que comprendamos su muerte, su resurrección, su vida. Es exaltar a Jesús ante los ojos, no tan solo de la iglesia, sino que del mundo. Y cuando nosotros leemos los escritos de Elena de White, es imposible no enamorarse de Jesús. Cuando leemos el libro Deseado de todas las gentes, el discurso maestro de Jesús, cuando leemos el camino a Cristo, y en todos sus escritos, Elena de White está constantemente llevándonos a Cristo Jesús. Así que ella claramente cumple este primer punto, el hecho de que en sus escritos, en su ministerio, ella exaltó a Cristo Jesús. Punto número 2, la marca número 2. Un verdadero profeta va a proclamar la divinidad y la encarnación de Jesús. Segunda de Juan capítulo 1, versículo 7. Segunda de Juan capítulo 1, versículo 7. Dice, segunda de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que aquí vemos de que un verdadero profeta va a hacer lo opuesto a lo que hacen los engañadores. Los engañadores niegan la humanidad, niegan la encarnación de Cristo, y al negar la encarnación de Cristo, ellos niegan la divinidad de Jesús. El verdadero profeta va a exaltar ambos, la divinidad de Cristo y su encarnación, su humanidad. Va a mostrar en forma balanceada ambos aspectos de la identidad de Cristo Jesús. Lo vemos en las Sagradas Escrituras. En el Nuevo Testamento, como a Cristo se lo llama el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Y se nos muestra con detalle la vida tanto humana como su divinidad de Cristo Jesús. En los escritos de la hermana Elena de White se encuentra el mismo balance maravilloso que se ve tanto de la humanidad, se lo muestra a Jesús como un verdadero ser humano, llevando una naturaleza caída, una naturaleza débil, y a la misma vez se lo muestra como el gran ser santo que nunca pecó, el Hijo de Dios, el Dios eterno, el creador de todas las cosas. Es imposible no ver a Cristo como Dios y como ser humano en los escritos de Elena de White. Ella presenta un balance maravilloso en sus escritos de quién Cristo es. Así que el segundo punto es cumplido por ella. Miren, hermanos, una de las grandes razones por que los adventistas rechazan el ministerio de Elena de White es porque vienen personas y le cuentan historias en cuanto a Elena de White y ellos quedan todos desanimados, y una de las grandes razones por que caen es porque no conocen sus escritos. Si tú no conoces sus escritos, entonces cuando te cuentan historias acerca de Elena de White o lees algunos artículos escritos donde ellos sacan extractos de aquí y de allá, la gente queda toda confundida. Pero cuando uno lee ampliamente los escritos de Elena de White, es muy difícil caer en el engaño satánico que él ha preparado para tratar de destruir nuestra fe en los escritos del espíritu de profecía. Y tristemente ya por generaciones dentro de la iglesia no se hace énfasis en la necesidad que tenemos de leer y conocer el conocimiento que Dios nos ha dado a través de los escritos de Elena de White. Si leyéramos más y practicáramos aquello que Dios nos ha dado, seríamos un pueblo que estaríamos enamorados de Cristo Jesús. Tomen los 5 libros del gran conflicto, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de todas las gentes, el hecho de los apóstoles y el conflicto de los siglos. Esos 5 libros, léanlos y vean si esos 5 libros no los llevan a los pies de Jesús y los hacen amar y lo llevan a amarlo más.
Muy bien, la tercera marca de un verdadero profeta es que el profeta habla el mensaje de Dios, el mensaje divino. Vamos a Deuteronomio 18:18. Deuteronomio 18:18. Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces ahí se encuentra el verdadero ministerio de un profeta. El verdadero ministerio de un profeta es comunicar los mensajes de Dios. No lo que a él se le ocurre, no lo que él piensa, lo que él desea, lo que ella piensa o desea. Un verdadero profeta comunica aquello que Dios le ha otorgado. Por lo tanto, el mensaje de un verdadero profeta va a estar 100% de acuerdo con las Sagradas Escrituras y va a llamar al pueblo de vuelta a la fidelidad a las Sagradas Escrituras. Lo vamos a ver eso en un poquito más, pero el mensaje del profeta no es un mensaje de invención propia. Mire, vamos a verlo a segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos claramente de que el mensaje del profeta verdadero es el resultado de la obra de Dios en sus vidas, Dios comunicando mensaje al profeta y el profeta comunica aquel mensaje fielmente. Esa es la labor del profeta, comunicar los mensajes divinos. No comunicar lo que a él se le ocurre, cosas sensacionales para complacer a la gente. No, no, no. Muchas veces el mensaje del profeta no es, la gran mayoría de las veces el mensaje del profeta no es un mensaje placentero, es un mensaje que llama al arrepentimiento, es un mensaje que revela los pecados, es un mensaje que crea dolor, porque Dios obra a través del profeta para destruir el engaño del pecado en el corazón humano. Entonces no hemos de esperar que los profetas nos digan cosas suaves, cosas que nos hacen sentir bien. Sí, a veces parte del profeta es animar al pueblo, pero muchas veces la gran mayoría de sus mensajes son para corregir al pueblo, que el pecado nos engaña. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 14. Jeremías, capítulo 14, versículos 13 al 16. 14 de Jeremías 13 al 16 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño, de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Estos profetas profetizaban lo que la gente quería que le dijesen y eran populares. Y Jeremías era el profeta verdadero y pobre Jeremías se desanimaba porque él presentaba un mensaje, venían los otros profetas y le contradecían totalmente lo que él estaba enseñando. Y aquí Dios le dice claramente de que esos profetas van a morir por el mensaje que ellos están comunicando. Ellos han dicho que no viene espada, van a morir por la espada.
¿Y qué es lo que profetizan? Profetizan vanidades, profetizan aquello que la gente quiere escuchar, exaltan a las personas en el pecado. Profeta falso. Y eso es lo que como pueblo nosotros queremos escuchar. Queremos escuchar cosas que nos hagan sentir bien, que nos dan seguridad de salvación, a pesar de que estamos viviendo en desobediencia. Y cuando uno lee el espíritu de profecía, claro, lo reprende. Cuando lee los testimonios, es como que le estuvieran cortando las venas. Porque es duro, pero es que el mensaje de Dios a un pueblo rebelde, a un pueblo como la Odisea, Dios no le envía tantos mensajes para decirnos cuán buenos somos, nos envía mensajes para despertarnos. Y la labor del profeta es dura, porque ella o él tiene que comunicar el mensaje de Dios. Así que la tercera marca de un verdadero profeta es que el verdadero profeta presenta el mensaje de Dios tal cual es. Cuando la hermana de Elena de White era jovencita, ella comenzó su ministerio profético a la edad de 17 años. Estaba enferma de tuberculosis, era muy débil, estaba por morir cuando Dios le dio su primera visión. Y Dios la sanó, la restauró, le dio fortaleza y fue profeta por 70 años. Nosotros tenemos su vida escrita casi día por día por esos 70 años. Y hubo un tiempo en que ella fue comenzada cuando era joven, profeta joven, ella era muy vergonzosa. Le daba miedo hablar en público, orar en público. Y recibió mucha crítica. No la aceptaron inmediatamente como profeta, mucha crítica. Y a ella la crítica le dolía mucho, claro, porque tenía un carácter bien suave. Y presentar mensajes de corrección, que muchas veces Dios le daba visión a mostrar hombres que estaban ¿cómo se llama?, en fanatismo, que estaban en pecado, y una niña tener que ir a corregirlos era terrible. Así que ella comenzó a suavizar los mensajes, a suavizarlos para que los aceptaran, y un día tuvo una visión. Ella soñó que fue al cielo, un ángel la llevó y ella caminó por una escalera, llegó al cielo, se encontró en el cielo con Jesús, y lo único que vio de Jesús fue el ceño fruncido. Y luego ella se vio que la sangre de aquellos que ella tenía que presentar el mensaje manchaban sus propios vestidos, y quedó aterrada. Así que luego ella decidió que nunca más iba a suavizar los mensajes, que los iba a presentar tal cual eran. Así que el mensaje de la labor de un profeta no es algo que uno debe desear ser profeta. Es una labor terrible. Ella muchas veces vio en visión el pecado, por ejemplo, del director de un hospital que estaba cometiendo adulterio con la secretaria, y tiene que escribirle, y el hombre niega su pecado. O tiene que corregirlos en persona. Terrible, terrible la labor de un profeta. No es algo placentero, no es algo que la gente corre para llegar a ser un profeta. A mí, si el Señor me llamara a ser profeta, le diría que no. No es algo placentero. Es una labor terrible y es de gran responsabilidad. Porque si tú no entregas el mensaje como Dios te lo ha entregado, la maldición te viene a ti como profeta. Entonces, el profeta verdadero es fiel al mensaje divino, y él habla o ella habla las palabras de Dios. Tenemos 70 años de testimonio de la vida de Elena de White. Ustedes pueden leer los testimonios, 9 volúmenes de los testimonios, que son testimonios, son cartas escritas a individuos que necesitaban corrección. Y es duro, o a líderes, a la iglesia. Ella cumplió una labor muy fiel por 70 años. Recibió más de 2000 visiones y sueños. De todos los profetas, yo considero a Elena de White la más grande de todas. Cuarto punto. Un verdadero profeta exalta la ley de Dios y llama al pueblo
a obedecerla. Verdadero profeta exalta la ley de Dios y llama al pueblo a obedecerla. Y uno no puede dejar de leer los profetas del Antiguo Testamento y darse cuenta que están llamando constantemente al pueblo a la fidelidad, a la obediencia de la ley de Dios. Mire, vamos a ver Isaías 8, 19 y 20. Isaías 8, versículos 19 y 20. Dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿No consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Entonces, la labor del profeta es llevar al pueblo a la obediencia de la ley y el testimonio, la palabra de Dios, las sagradas escrituras y la ley de Dios. Y como ya lo hemos dicho antes, uno no puede pasar la lectura de los libros del Espíritu de profecía y ver el énfasis que Elena de White pone en la ley de Dios y las sagradas escrituras. Ella misma dice de que Dios la levantó a ella con el propósito de llevar al pueblo de Dios de vuelta a la fidelidad de las Sagradas Escrituras, de que si fuésemos fieles a la Biblia, de que si estudiásemos y viviésemos de acuerdo a las Sagradas Escrituras, no habría habido necesidad de otro profeta. Si esa es la labor del profeta es llevar al pueblo de Dios de vuelta a la fidelidad de acuerdo a la revelación previa. Entonces, la labor del profeta está constantemente guiando al pueblo a la fidelidad de aquello que ya ha sido revelado. Por eso los profetas del Antiguo Testamento llaman al pueblo a la fidelidad de los escritos de Moisés. No llaman ellos no exaltan ellos sus mensajes como sublime. El propósito del mensaje del profeta es llevar al pueblo a ser fiel a lo que ya ha sido revelado y ha sido aceptado como revelación divina. Y Elena de White está haciendo eso constantemente llevándonos a las Sagradas Escrituras, constantemente llevándonos a la ley de Dios. Y en eso se ve que ella es profeta verdadera. Profeta verdadera. Otro texto más. Lucas 10:26. Lucas 10:26. Y él le dijo, este es Jesús hablando, y Jesús tenía el don profético. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Se fijan que Cristo Jesús nos llevó a la gente a los comentarios de la Biblia? No. ¿Qué es lo que llevó Jesús? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? En otras palabras, llevar al pueblo a un estudio de las Sagradas Escrituras que está basado en lo que está escrito, no en lo que está interpretado. La gran mayor parte de las Sagradas Escrituras no necesita interpretación, necesita aplicación a la vida personal. Interpretación es necesario cuando entramos en las parábolas, las cosas simbólicas, en las profecías simbólicas. Ahí se necesita interpretación, pero la gran mayor parte de las Sagradas Escrituras se dice, el Señor Jesús dice que hemos de amar al enemigo y orar por los que nos persiguen y todo. Eso no necesita interpretación, es algo literal. Tú lo tomas, lo lees y lo necesitas aplicar. Entonces el verdadero profeta va a llamar al pueblo a la fidelidad del estudio y de la aplicación personal de las Sagradas Escrituras y de la ley de Dios. La ley de Dios. Hay profesores, maestros que traen tanta tensión. ¿Por qué? Porque ellos salen con interpretaciones de la Biblia.
y atraen a la gente. Por ejemplo, mi hermano, mi cuñado Oscar, él ha salido con unas interpretaciones fantásticas de la Biblia para que apoyan su enseñanza de que Dios es amor y que Él no destruye. Por lo tanto, él ha reinterpretado todos los textos de la Biblia que hablan en cuanto a que Dios destruye, que Dios castiga, que Dios va a destruir a los impíos, que Satanás va a dejar de ser, que van a llegar a ser a cenizas bajo nuestros pies. Pero es que la Biblia Dios, el profeta no nos llama a nosotros a tomar lo que la palabra de lo que un maestro dice. Dios nos llama a tomar lo que Él dice. Y si la palabra de un maestro, la palabra de un profeta, contradice lo que la palabra de Dios dice, entonces hay que abandonar no la palabra de Dios, hay que abandonar al maestro, al profeta. Y hay tantos falsos profetas. Dentro de la iglesia adventista se han levantado en los últimos años hombres y mujeres que se llaman ser profetas. Y uno les da tiempo y eventualmente se ven los verdaderos colores. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos suficiente luz para llevarnos al reino de los cielos. Suficiente luz. Así que no corremos peligro de rechazar a un profeta que nos vamos a quedar afuera del cielo. No, debemos de ser sabios y probar todo lo que se viene sobre nosotros. Ya lo vamos a ver en un poquito. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo 24. Mire, vamos a ver lo que los falsos profetas hacen. Los falsos profetas hacen. Y a veces es bien solapado de la manera que lo hacen. Mateo 24, versículos 11 y 12. Miren, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuál es el engaño del falso profeta? Viene en el versículo 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, miren, el falso profeta introduce enseñanzas falsas. ¿Y cuál es la enseñanza falsa? El vivir una vida de desobediencia a la ley de Dios. Esa palabra traducida en el versículo 12, por haberse multiplicado la maldad. La palabra maldad es por haberse multiplicado la desobediencia a la ley de Dios. Entonces, el resultado de la enseñanza de un falso profeta es que lleva al pueblo a la desobediencia de la ley de Dios. Les pongo un ejemplo. Hace un tiempo atrás me llama una persona de Sudamérica y me dice, pastor, estoy muy preocupado. Mi esposa está escuchando las enseñanzas de Oscar Sanders. Yo le digo, es mi cuñado. Ella ha dejado de guardar el sábado, está comiendo todas las cosas, chancho, marisco, y come todas estas cosas. Ya no cree en la iglesia adventista. Me dice, mis hijos, hace unos días atrás estábamos hablando en la mesa y yo le dije, no debieran comer esas cosas. Y mis hijos, tiene un hijito de 13 años, el otro de 11, me dijeron, papi, no te preocupes, si al final todos vamos a ser salvos igual. Entonces se fijan que la enseñanza es una enseñanza solapada, parece algo tan hermoso, parece algo tan lindo. Dios es amor, me va a salvar y va a salvar a todos, no importa, qué lindo. Pero fíjense el fruto de esta enseñanza. El fruto de esta enseñanza lleva ¿a qué? A la desobediencia, a la violación de la ley de Dios. Entonces, este maestro no está guiando a la ley de Dios, este maestro está guiándonos lejos de la ley de Dios. El verdadero profeta, sus enseñanzas van a llevar a la palabra de Dios y a la ley de Dios a una vida de fidelidad y obediencia. No tan solo por preceptos, sino que todas sus enseñanzas van a guiar directa o indirectamente a hacer una vida de obediencia a la Biblia y a la ley de Dios. Y eso no podemos escaparlo. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, cuando leemos los escritos de Elena de White,
yo quedo sorprendido de la manera que ella enseña la obediencia, la fidelidad, el caminar con Dios. Él pone en forma tan central las Sagradas Escrituras, nos da una visión tan linda de la ley de Dios. El libro de Deuteronomio, capítulo 13. Deuteronomio, capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Así que se levanta un profeta que hace milagros. ¿Qué más prueba? Si imagínense que un día en su iglesia llega y hay un hombre que dice, el Señor me ha llamado y para comprobárselo hace un milagro. Y en la iglesia hay un hombre sentado en una silla de rueda, paralítico, que ustedes lo han conocido por muchos años, y este hombre le dice, en el nombre de Cristo, levántate y anda, y el hombre es sano. ¿Ustedes creerían de que es verdadero profeta? Bueno, sigamos diciendo. Y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, ahora miren lo que él dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Así que este profeta hace señal y prodigio, el señal y el prodigio se cumple, pero su mensaje enseña infidelidad a la ley de Dios. ¿Qué debemos hacer con ese profeta? No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué debemos hacer con los profesores, los maestros, los pastores que enseñan infidelidad? O si se levanta alguien diciendo que es profeta y hace grandes cosas y tiene visiones y sueños y parecen tan maravillosos, pero las enseñanzas tienden a llevar a la infidelidad. ¿Qué hemos de hacer? Hemos de sacarlos. Hemos de borrarlos, no hemos de aceptar sus enseñanzas, no hemos de dejar que aquello que es sensorial nos engañe y no nos deje escuchar el mensaje del profeta, porque lo que cuenta en un profeta es su mensaje. El mensaje te guía a fidelidad y obediencia a la Biblia y a la ley de Dios. Esa es una de las marcas de un verdadero profeta. Hemos visto 4 marcas, repitámoslas. La primera, exalta a Cristo, no a sí mismo. Segundo, el profeta va a proclamar la divinidad y la encarnación de Jesús. Tercero, un verdadero profeta habla el mensaje de Dios, no lo que él piensa, lo que ella piensa. Cuarto, el verdadero profeta exalta la ley y llama al pueblo a obedecerla. Una vida de obediencia y de fidelidad a la palabra de Dios y a su ley. Y yo les invito a leer los escritos de Elena de White. Ahora están todos gratis, los pueden bajar, tenerlos gratuitamente en su computadora. Léanlos. No juzguen por lo que otros les digan en cuanto a Elena de White. Juzguen por lo que ustedes lean. Y no lean un poquito aquí que otro poquito allá. No, tomen los libros de Elena de White y al final de leerlos háganse esta pregunta. ¿Qué ha hecho esto en mi vida? ¿Me lleva a la desobediencia? ¿Me lleva a la disolución? ¿Me lleva a abandonar la ley de Dios? ¿O me ha llevado a amar a Cristo, su palabra, la obediencia? ¿Me ha revelado mis pecados? ¿Me ha llevado a la santidad? Eso es lo que debemos juzgar. Muy bien, quinta marca. ¿Cómo vamos por tiempo? Nos queda todavía.
Quinta marca. El mensaje de un verdadero profeta va a estar de acuerdo con el mensaje de previos profetas. En otras palabras, un profeta nunca va a contradecir lo que otro verdadero profeta ha dicho. Puede expander, puede añadir, puede dar más luz, pero nunca contradecir. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, versículos 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hermanos, la verdad no tiene fecha de vencimiento. La verdad no cambia, la verdad es eterna. Cuando un profeta habla, lo que el profeta ha dicho es verdad, porque es la palabra de Dios. Eso es eterno. Puede tener una aplicación local. Por ejemplo, el mensaje de Noé era para su generación. Era verdad. Por lo tanto, por ser verdad es eterno, pero tenía una aplicación local. Ese mensaje no ha de ser repetido. Yo no puedo ahora predicar el mensaje de Moisés, de Noé, y predicarle al mundo entero que viene un diluvio. Pero si se levantara un profeta después de Noé y dijera de que el diluvio no fue verdad, de que el diluvio aquí y allá contradijese lo que leemos en la Biblia en cuanto a Noé, entonces el profeta que viene después es profeta falso, porque, ¿cómo se llama? Un verdadero profeta siempre va a exaltar y depender de los mensajes que ya han sido aprobados de profetas verdaderos. Eso es importante entenderlo. La verdad no cambia. La verdad aumenta, no cambia. Puede venir un profeta y darnos más luz. Por ejemplo, Moisés escribe en Génesis 3:15, ¿no? De que habrá guerra entre ti y ella. La primera profecía, la primera promesa. Profetas, Moisés mismo expande en esa verdad y da conocimiento, luz, y luego vienen otros profetas y todos los otros profetas van añadiendo al conocimiento de lo que significa Génesis 3:15, que es el fundamento de las Sagradas Escrituras, pero no lo contradicen, no lo niegan. Ellos dependen de aquel mensaje que fue otorgado a través de Moisés y construyen sobre ello, lo usan como fundamento. Eso es lo que todo verdadero profeta va a hacer. Tú no vas a encontrar un profeta como José Smith, el profeta de los mormones, que él dice de que sus revelaciones son de más importancia que la Biblia, porque es una revelación más nueva, por lo tanto tiene más importancia, más valor, y la Biblia ha de ser juzgada por sus revelaciones. Eso es profeta falso. En esas palabras, él se ha declarado profeta falso. En el espíritu de profecía es lo opuesto. El espíritu de profecía, ella claramente dice que hemos de juzgar todo por la Biblia, no por sus escritos. Que la Biblia ha de ser el fundamento de nuestra fe. Eso es un verdadero profeta. Si Elena de White hubiese dicho lo opuesto, la habríamos rechazado como profeta, porque ella estaría sacándonos del fundamento de las Sagradas Escrituras para formar ahora una fe basada en lo que ella dice, como ocurrió con los mormones. No hay ni una vez en que ella diga o insinúe aquello. La última vez que Elena de White habló a la iglesia en una reunida como conferencia general fue en el año 1910. Terminó su sermón sábado de mañana, se iba a sentar, se dio vuelta, se sentó y luego se detuvo un momento, volvió a dar su rostro a la congregación, levantó la Biblia y le dijo a la gente:
os recomiendo este libro. Leedlo, escudriñarlo y obedecedlo. Es la palabra de Dios. Y ese fue el ministerio de Elena de White, el exaltar las Sagradas Escrituras. Su ministerio no fue para reemplazar, su ministerio fue fundado en un fundamento mucho más grande que el ministerio de ella, el fundamento de las Sagradas Escrituras. Entonces, el verdadero profeta lleva un mensaje que está de acuerdo con los mensajes de otros verdaderos profetas que han venido antes que ellos. Vengan al libro de Jeremías, capítulo 26. Jeremías, capítulo 26. Versículos 16 al 24. Aquí estamos viendo un contexto en el cual Jeremías, los líderes del pueblo están planeando matar a Jeremías y se levantan algunos líderes para defenderlo. Y yo quiero que vean cómo lo defienden. Dice, versículo 16 en adelante, dice, dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Esa es una de las marcas, ha comunicado el mensaje de Dios. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montes de ruinas y el monte de la casa como cumbre de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá y todo Judá? No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nuestras almas? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Quiriat Jeraim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que ellos saben que Jeremías es un profeta verdadero? Porque sus mensajes están de acuerdo con previos mensajes, con mensajes que otros profetas han hablado y que ya habían dicho lo que Jeremías estaba diciendo. ¿Cuál era la diferencia entre Jeremías y ellos? Jeremías añade un montón de detalles a lo que ya se había dicho. Y eso es lo que ocurre cuando leemos el espíritu de profecía. Ustedes lean, por ejemplo, Patriarcas y Profetas y compáranlo con el Antiguo Testamento. Es como estar leyendo la Biblia con una tremenda lupa que te va ayudando a ver ampliamente lo que la Biblia ya decía. No añade nada básicamente nuevo, expande lo que está ahí, nos ayuda a ver lo que de otras maneras nosotros no podríamos ver. Es por eso que Dios nos ha dado el espíritu de profecía, para capacitarnos de comprender las sagradas escrituras y verlas de la manera que Dios entiende la Biblia y de la manera que Él desea que la veamos. Cuando se levantan hombres que para poder predicar su mensaje, ellos niegan el espíritu de profecía, entonces hemos de rechazar al profesor, no al espíritu de profecía. Pero hay muchos que caen en el engaño, están vislumbrados por la palabra del que sea. Y luego alguien por ahí se levanta y dice, sí, oiga, pastor, pero resulta que la hermana de la Elena de White dice esto y usted dice esto.
Entonces el hombre, para poder mantener sus enseñanzas, niega lo que el espíritu de profecía dice. Ahí claramente se encuentra la señal de que él es falso maestro, falso profeta. Por ejemplo, mi hermano, mi cuñado Oscar, yo he hablado con él y le he mostrado escrito en el White donde ella claramente niega su enseñanza de que todos van a ser salvos. Entonces él me ha dicho claramente de que él es un seguidor de Cristo que ama a Jesús y por lo tanto verdades pueden ser reveladas a él y que él no necesita seguir lo que Elena de White enseña. Entonces se está poniendo sobre el profeta y está sacando de lado el profeta para tener sus enseñanzas. Falso maestro. Muy bien. Vamos a ver ahora el punto número 6, la marca número 6 de un verdadero profeta. Un verdadero profeta, sus predicciones se van a cumplir. Ahora, la labor de un profeta va más allá de dar profecías. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento no dieron profecías. La palabra profecía abarca más que simplemente mensajes acerca del futuro. Hay, como se llama, los libros, por ejemplo, los libros Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Son libros históricos, no contienen casi profecías. Y sin embargo son parte del mensaje profético. Entonces, la Biblia no es toda profecía, hay secciones proféticas, otras secciones históricas, poesías, partes de salud y todo eso. Entonces, un verdadero profeta no tan solo da profecías, pero cuando da profecías, entonces esa profecía ha de cumplirse si es que la profecía no es condicional. Por ejemplo, cuando Jonás se lo envía a predicar a Nínive, él entra por Nínive, luego de que se lo vomitó el pez y todo eso, entra a Nínive y dice que por 3 días él predicó, en 40 días Dios va a destruir esta ciudad. No se cumplió la profecía de Jonás. ¿Por qué no se cumplió la profecía de Jonás? Porque el pueblo se arrepintió. Entonces no se cumplió la profecía porque la profecía era condicional en la reacción del pueblo. Entonces no podemos juzgar a Jonás como profeta falso. Su profecía tuvo cumplimiento en el que llevó al pueblo al arrepentimiento. Si el pueblo no se hubiera arrepentido, la profecía se habría cumplido, como él la predicó. Entonces, cuando un profeta da una profecía, hay que ver si es condicional o incondicional. Si la profecía es condicional, puede que no se cumpla en el tiempo y de la manera que el profeta lo dijo. Si la profecía es incondicional, la profecía se va a cumplir. Veamos algunos versículos en cuanto a esto. Jeremías 28, 8 y 9. Y versículos 15 al 17. 8 y 9. Jeremías 28, 8 y 9. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces aquí vemos, esto está siendo hablado en el contexto de que habían falsos profetas que mientras Jeremías profetizaba de que Jerusalén iba a ser destruida, ellos venían y decían, no, si todo es paz, no va a haber ya, en cuanto unos meses más, en 2 años van a ser devueltos los vasos del templo, vamos a ser restituidos y el yugo de Babilonia va a ser quebrado. Entonces, ¿a quién se creía? Entonces el profeta Jeremías da una señal, dice, el profeta cuya palabra se cumpla, si él habla de paz y viene paz, entonces Jehová habló a través de él. Y miren lo que ocurrió con este profeta Ananías. Versículos 15 al 17.
Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. ¿De quién se cumplió la palabra? De Jeremías. Dio una profecía y en aquel mismo año Ananías murió. Ananías predicaba de paz. Él decía: no se preocupen, no crean lo que Jeremías dice. Después de que Jeremías dice que el profeta que hable de paz y se cumple su palabra y viene paz, Dios habló a través de él. Jeremías le sacó el yugo porque andaba con un yugo Jeremías sobre su cuello, mostrando lo que le iba a venir a Israel. Él sacó el yugo y lo quebró. Entonces después Dios le envió mensaje a Jeremías que le fuera a decir a Ananías que él iba a morir ese mismo año, y se cumplió la palabra de Jeremías, no la palabra de Ananías. Entonces, ¿quién era profeta verdadero? Jeremías, porque se cumplió su palabra, se cumplió su profecía, no la profecía de Ananías. Deuteronomio 18, 21 al 22. Deuteronomio 18, 21 al 22. Deuteronomio 18, 21 al 22. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Cómo conoceremos si este profeta no está hablando por Jehová? Dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, una de las señales es de que cuando el profeta da una profecía, se va a cumplir. O cuando el profeta dice algo, va a tener un cumplimiento y va a llegar a ser lo que fue así. Elena de White no tiene muchas profecías, pero dio algunas. Si quieren leerlas, lean El conflicto de los siglos. Lean lo que ella dijo en cuanto a los Estados Unidos de Norteamérica, a la persecución religiosa que va a haber, al estado del mundo antes de que Cristo venga y antes de que venga la persecución, a los falsos reavivamientos, al levantamiento del ¿cómo se llama? Del espiritismo moderno. Pueden leer también en otros libros las profecías que ella dio en cuanto a la guerra de la secesión en Estados Unidos, para que en el año 1860, cuando estaba por romper la guerra, muchos decían que no, que iba a ser una guerra corta, que no, otros decían que no iba a pasar, que iba a ser detenida, y ella dio 2 o 3 profecías que describieron la guerra, los muertos, cómo toda la nación iba a ser envuelta y que muchos adventistas, incluso algunos que la estaban escuchando, iban a morir en esta guerra. Y se cumplió exactamente lo que ella dijo. Exactamente lo que ella dijo se cumplió. Lean en cuanto a la salud, lo que ella habla de la salud. Cuando ella escribió sus primeros libros de salud, en cuanto a la ciencia de aquellos días, ella más o menos estaba 20% correcta. Hoy en día, si comparamos lo que ella dice y lo que la ciencia ha comprobado, 89% de lo que ella ha dicho es correcto en cuanto a la ciencia moderna. Eso es una forma de profecía. Cuando ella dijo, por ejemplo, de que la mayor parte del mundo en el tiempo del fin iba a ser vegetariano, ¿quién iba a creer en los tiempos de ella aquella profecía? Y hoy en día, ¿cuánta gente está dejando la carne y volviéndose vegetariano, obteniendo una dieta sana, cambiando su estilo de vida? Ella lo vio. Y así hay tantas historias que uno puede leer de momentos que ella salvó a la iglesia en momentos increíbles, sueños que Dios les dio avanzado, 15 años de anticipación, ella vio situaciones que ocurrieron y que escribió. Yo le he contado algunas de aquellas historias. No tiene muchas profecías, pero las profecías que dio fueron certeras. Y muchas de ellas se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Y algunas de ellas están aún por cumplirse.
¿Quién iba a pensar que Estados Unidos al fines de los 1900, al fin de los 1800, una nación pequeña, sin poder, iba a llegar a ser la nación más grande del mundo, la nación más poderosa, la que iba a llevar al mundo entero a doblar la rodilla a la marca de la bestia? Y hoy nosotros vemos a Estados Unidos en esa situación, profetizado por una mujer más de 100 años atrás. Entonces tenemos suficiente, pero es que hay que leer los escritos, hermanos. En vez de mirar las telenovelas y leer basura y gastar tiempo en la internet, leamos las Sagradas Escrituras y el espíritu de profecía. Familiaricémonos con lo que Dios nos ha dado como pueblo. Leamos las historias, leamos su vida, para que conozcamos detalles que de otra manera no conoceríamos, y así nadie te va a poder meter el dedo dentro de la boca, ya sean pastores adventistas o los enemigos del adventismo, que en la internet hay tanta basura escrita en cuanto a ella. ¿Cómo vamos por tiempo? Ya, vamos a leer unos versículos más y terminamos. Vamos a Mateo 24:24. Mateo 24:24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Señales, prodigios, visiones no son las marcas primordiales de un verdadero profeta. Un verdadero profeta puede que no haga ninguna señal o prodigio. Es lo que ellos enseñan. Si está de acuerdo a la Biblia o no, a la ley de Dios. Pero Satanás va a usar, hay profetas que hicieron grandes milagros. Tenemos a Moisés, tenemos a Elías, a Eliseo. En la vida de Daniel se manifestaron grandes milagros, pero hay otros profetas que no hicieron milagros. No conocemos ningún milagro de Isaías, no conocemos ningún milagro de Ezequiel, ningún milagro de Jeremías, que fueron grandes profetas. Entonces Dios no usa señales, milagros para identificar a sus profetas. Él les da el poder a algunos para que hagan grandes cosas. Entonces se levantarán falsos profetas. ¿Por qué usan los señales y los milagros para ¿cómo se llama? Engañar. Porque Satanás sabe que lo supernatural inmediatamente tiende a convencernos que estamos en presencia de algo verdadero. No, cuando hay un milagro, es claro que estamos en presencia de lo sobrenatural, pero puede ser de Dios o puede ser de Satanás. Y a medida avanzamos hacia el tiempo del fin, van a haber tremendas manifestaciones milagrosas. Cuando tú ves a estos grandes predicadores carismáticos que levantan a los enfermos, muchos de aquellos milagros son milagros que ocurren, pero no quiere decir que sean profetas verdaderos. Muchos de ellos están obrando con el espíritu de Satanás en forma directa, y él les da el poder para hacer milagros y hacer obras portentosas. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Las profecías es lo que cuenta del profeta verdadero, es su mensaje. Espero que ustedes se den cuenta de que eso es lo que estamos repitiendo vez tras vez. Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¡Qué poder! Y la Biblia nos dice que este poder es un falso profeta. Mire, vengan al capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Así que hace grandes señales, y tanto que hace caer fuego del cielo. Imagínense un día llegar a la iglesia adventista un hombre que dijera, Dios me ha enviado, y hablar unas palabras sorprendentes, y después les dijese, para probárselo voy a hacer un milagro y hace caer fuego del cielo. ¿Cuántos hermanos adventistas caerían como pollitos? Es que al que se dice ser profeta, no es tan solo una señal que ha de cumplir. El profeta verdadero ha de cumplir todas las marcas de un profeta verdadero antes de que lo aceptemos. Y eso requiere tiempo. Requiere ver su mensaje. Requiere compararlo con las Sagradas Escrituras y con el espíritu de profecía. Requiere ver sus frutos. Lo vamos a ver la próxima semana. ¿A qué tiende esto? Las enseñanzas de este profeta, ¿a qué tienden? Llevan a la fidelidad, a la infidelidad, crean mundanalismo, llevan a la obediencia, a la desobediencia. ¿Qué es lo que crea? Lleva a la confusión. ¿Qué es lo que crea? Lleva el amor a Dios. Hay que verlo. Entonces, vamos a confrontar, hermanos míos, dentro de nuestras, a medida vamos avanzando. Por eso es que Satanás se ha encargado por años de destruir nuestro conocimiento de la Biblia y nuestra confianza en el espíritu de profecía, porque el pueblo adventista es ignorante, terriblemente ignorante. Nos guiamos por lo que nos enseñan pastores y profesores y eruditos, y de eso nos quedamos contentos con comer comida masticada. Pero nosotros personalmente no conocemos la Biblia ni el espíritu de profecía, las armas que Dios nos dejó para defendernos del gran engaño que viene. Engaño tal que, si es posible, va a engañar a los escogidos. Entonces es necesario que los hermanos, que tengamos una fe inamovible en cuanto a la Biblia y el espíritu de profecía, inamovible, y no aceptar nada que alguien enseñe que contradiga lo que la Biblia y el espíritu de profecía enseñan. Si no, vamos a ser llevados. Así que bueno, vamos a seguir la próxima semana con las marcas de un verdadero profeta. Vamos a repasar las marcas. Vimos 6 marcas. La primera, exalta a Cristo, el verdadero profeta. Proclama la divinidad y la encarnación de Jesús. Proclama, un verdadero profeta habla los mensajes de Dios, no lo que él piensa. Cuarto, un verdadero profeta exalta la ley de Dios y llama al pueblo a obedecerla. Sus mensajes están están de acuerdo, están basados en aquellos mensajes de previos profetas verdaderos. En otras palabras, en el caso de Elena de White, sus mensajes están fundamentados en las Sagradas Escrituras. Ella no vino a reemplazar la Biblia, ella vino a exaltar las Sagradas Escrituras. Y sexto, las predicciones de un verdadero profeta se cumplirán, si es que no son condicionales. Y un profeta verdadero no necesariamente va a hacer obras milagrosas. No se conoce de Elena de White que haya hecho tremendos milagros. Se sabe que oraron por gente enferma y se sanaron. Se sanaron, especialmente al comienzo de su ministerio. Pero no fue en forma individual. Hubieron tiempos, por ejemplo, que iban a predicar a un lugar y había una tremenda nevazón y tenían que cruzar un río que estaba recién congelado. Y la capa de hielo sobre el río era muy, muy delgadita. Y eso puede ser mortal. Pero tenían que llegar al otro lado, no habían puentes. Entonces ella oró y dijo, en el nombre de Cristo, crucemos el río. Y cruzaron el río, no se rompió el hielo. Quedaron todos sorprendidos en ambos bancos del río, quedaron todos sorprendidos, porque todos sabían de que el caballo, el carro se iba a hundir y todos iban a morir, iban a perecer. Y sin embargo ella dijo, no, en el nombre de Cristo cruzamos, y cruzaron. Entonces hay situaciones así maravillosas, pero la vida de ella no está marcada por grandes milagros y señales, no, porque no es necesario. Un verdadero profeta no es necesario que haga grandes milagros y señales. Puede que lo hagan, pero yo pienso que en la Biblia, que en el tiempo del fin, producto de que los profetas falsos vienen con grandes milagros y señales para confundir y llevar al error,
Los profetas que Dios levanta en forma local para guiar a su pueblo van a ser más profetas no con grandes milagros y señales, más un ministerio humilde dentro del pueblo de Dios. Porque se van a levantar verdaderos profetas en forma local, ya no un profeta grande como Elena de White, sino que en forma localizada para las necesidades del pueblo a medida que confrontamos las horas oscuras que vienen sobre nosotros. Por eso es que hemos de conocer cómo probarlos. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna pregunta? Dice historias, ¿dónde las podemos leer? Hay varios libros en inglés que si ustedes bajan los escritos de Elena de White vienen incluidos ahí. Y hay muchos libros que se han escrito con historias que cuentan historias de la vida de la hermana White, de la vida cotidiana. Por ejemplo, la hermana White se hacía un moñito y se ponía como una rejita encima del moño. Y ella tenía, ya cuando era mayor, tenía varias personas que trabajaban en su casa y un día se le desapareció su cosita. Entonces, en el desayuno, ella le preguntó a sus obreros, ¿han visto ¿cómo se llama? Mi rejita? No, nadie dijo que nadie la había visto. Había una niña que se la había robado, que trabajaba entre ellos. Entonces, bueno, no sé si la niña se dio cuenta que se la había robado a una profeta. Entonces la hermana White en la noche oró y Dios le mostró en un sueño en la noche cómo la niña lo había robado. Así que la próxima mañana ella la llamó a hablar y le contó su sueño. Y la niña, por supuesto, se puso a llorar, confesó su pecado y le entregó la mallita para que cubría su pelito. Entonces, sí hay historias que cuando uno las lee, uno queda sorprendido, ¿no? De cómo Dios guió a su pueblo a través de una profeta. Una profeta que era lo más humilde y lo más débil que Dios pudo haber escogido. Todos los escritos de Elena de White, el 100% hay que tomar como palabra inspirada de Dios, o cómo seleccionamos lo que sí es palabra de Dios y lo que no en cuanto a los escritos de ella, o cómo deberíamos tomarlo. Es que nosotros como estudiantes, cuando sale un profeta, si es profeta verdadero, lo que el profeta escribe, lo que el profeta enseña es palabra de Dios. No es necesario que un profeta tenga una visión para que sea palabra de Dios. A medida el profeta madura, el espíritu, la vida de aquel profeta está guiada plenamente por el Espíritu Santo. Por lo tanto, las enseñanzas de aquel profeta son también palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo, por ejemplo, en sus cartas, ella dice, esto no lo hablo por revelación, pero también lo tomamos como palabra de Dios, porque es la palabra de un profeta, y el profeta es guiado e inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, no se nos ha dado a nosotros la libertad de determinar qué es inspirado y qué no es inspirado. La hermana White dice que no debemos hacer aquello, que la Biblia la hemos de tomar como palabra de Dios y todo en ella está inspirado. Lo mismo hacemos en los escritos de Elena de White. ¿Hay cosas difíciles de entender? Claro, en la Biblia hay cosas difíciles de entender. Hay cosas que nos confunden un poco. Claro, pues sí, la Biblia es lo mismo. Pero hemos de tomar todo como palabra de Dios. Bien, entonces cartas por ahí que ella responde a algún particular que le escribe y cuestiones así también. Los tomamos como esa enseñanza, como usted dice, algo Claro, hay integral. muchas cartas. Ella lo que mayormente escribió fue cartas. Porque ese era basado en su ministerio. Escribió muchísimas cartas. Se cree que ella escribió más de 1 millón de páginas. Así que lo tomamos y lo tomamos como inspirado, pero no se aplicará a lo mejor a mí, no se aplica directamente a aquello. La Biblia tú lo lees, hay muchas cosas que no se aplican directamente a ti, pero tomas los principios de aquello que la Biblia enseña y te lo aplicas a tu vida. Se hace lo mismo con los escritos de Elena de White.
No tenemos libertad. Es un camino muy peligroso cuando comienza a decirse, cuando yo comienzo a decir esto es inspirado y esto no es inspirado, porque ahora yo soy la autoridad que juzga la inspiración. Y si a mí no me place, no inspirado. Y eso ha ocurrido dentro de la iglesia adventista. Han habido movimientos fanáticos que se van por ese camino de que ellos creen que pueden determinar lo que es inspirado o no inspirado. La hermana de White, como profeta, dice que las Sagradas Escrituras, todo es inspirado. En sus escritos es el mismo principio. Lo tomamos todo como inspirado por Dios. Bárbaro. Terminemos porque ya se pasó la hora y ya son 20 para las 10 ya. Aquí yo estoy un ratito más almuerzo, ustedes a punto de irse a dormir. Muy bien, oremos, queridos. Lindo verlos nuevamente, estar juntos. Realmente añorado volver a juntarnos. Y gracias por haber venido. Oremos. Padre maravilloso, queremos agradecerte por darnos en tu palabra marcas claras que todo verdadero profeta debe cumplir. Y queremos pedir que tú nos hagas sabios, Señor, que en el estudio de tu palabra y al ver estas marcas nos familiaricemos con ellos, Señor, para que cuando se levanten en nuestro medio hombres o mujeres que dicen ser profetas, que nosotros, Señor, tengamos la sabiduría divina para poder juzgar y para poder, Señor, discernir entre la verdad y el error. Te agradecemos también por darnos una verdadera profeta en nuestro medio, el ministerio de Elena de White. Queremos pedir que, Señor, nos mantengas balanceados, que no nos vayamos ni al extremo de ignorarla, ni al extremo de exaltarla sobre tu palabra, sino que, Señor, pongamos a la Biblia y el espíritu de profecía juntos y que los estudiemos en su verdadera relación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un abrazo para todos. Pastor, gracias. Gracias, pastor. Nos vemos la Un próxima abrazo. semana. Aquellos que se Hasta el unen el miércoles. próximo sábado, Noche. en el estudio de Daniel, Miércoles y también. el miércoles en el estudio de Apocalipsis con Suecia.